Filemón, capítulo único, versos 15 al 16, dice de la siguiente manera: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y tu misericordia se demuestra cada vez más, porque podemos tener ojos que no se cansan para poder abrirlos y no solamente contemplar tu creación, sino poder leer las páginas de la Escritura y así acercarnos más al ideal que tú has planteado. Gracias que por medio de tu palabra y la exposición de la misma, cada día nos conformas más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Yo te ruego que en nuestra mente y en nuestro corazón haya una disposición para entender esta palabra y que podamos, Señor Dios Todopoderoso, llevar mucho fruto, porque tus hijos llevan fruto, porque tus discípulos, Jesucristo, llevan fruto. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un viaje muy bonito esto de la carta a Filemón. Hemos explorado tantas cosas y créanme que hemos dejado varias cosas fuera en esta carta con tal de poderla exponer en el domingo. Este es uno de los documentos que podríamos abrir los días viernes y llevarnos meses de verdad de estudiar en todas las implicaciones de esto, pero los días domingo obviamente solamente exponemos las cuestiones fundamentales y prácticas para que no solamente sea una lectura, sino que de verdad sea un aprendizaje tremendo. Cada vez que yo quiero avanzar en más versos, termino solo predicando sobre 2 versos porque están tan enriquecidos tal como lo es la palabra de Dios. Estos 2 versos que acabamos de leer son una especie de conclusión, o diría yo la colita de la petición de Pablo. Ya vimos la semana pasada o hace 2 semanas cómo es que Pablo, cuando pide a Filemón que libere a Onésimo, realmente está pidiendo algo bien complicado. Y acá, pues obviamente estamos llegando al gran concepto que gobierna toda la carta de Filemón, ¿sí? Y es posible solamente verlo a través de los ojos y de los lentes del Evangelio. Este es el cuadro perfecto que nos enseña de nuevo la historia de los elegidos de Dios. Pareciera ser que Pablo está recordando varias otras partes de la Biblia, varias otras partes del Antiguo Testamento. En esa frase donde Pablo dice, quizá para esto se alejó un tiempo de ti, Onésimo, ¿verdad? Suena como al hijo pródigo, ¿no? En la parábola del hijo pródigo, como que nos estuviese diciendo, mira, date cuenta, recordate aquella parábola que contó nuestro Señor Jesucristo de un joven que se perdió durante un tiempo y era necesario que se perdiera. ¿Para qué? Recapacitara, para que encontrara realmente la esencia del Evangelio. Pablo nos está diciendo tal vez que Onésimo es un hijo pródigo y más que eso nos está diciendo a todos, hemos sido el hijo pródigo. Todos los creyentes hemos sido Onésimo. Pablo expone que Onésimo se apartó para recibir y comprender verdaderamente la salvación en su verdadera esencia y dimensión. Onésimo ahora ha sido salvo para ser recibido para siempre y nunca más perderse. Esta es la historia de salvación en cada creyente. Eso es lo que estamos viendo acá y es lo que obviamente ha pasado con nosotros. Claramente vemos estos conceptos en otras partes de la Escritura. Solo voy a citar uno, Lucas capítulo 15, verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijaros, porque tu hermano era muerto y ahora ha revivido, se había perdido y es hallado.
El tema que estamos encontrando aquí, después del drama que expone Pablo por las faltas de Onésimo a Filemón, es precisamente, ayúdame con la siguiente diapositiva, la reconciliación. Finalmente este era el objetivo de Pablo, ¿sí? Que este joven Onésimo, que había sido un mal siervo, probablemente ladrón, y más que ladrón, alguien que fue totalmente desleal, ahora pueda tener una reconciliación verdadera con aquel a quien le faltó. ¿Sí? Pablo está siendo utilizado por el Espíritu Santo finalmente para la reconciliación entre Filemón y Onésimo. Estas palabras de Pablo, como ya lo vimos, cuando Pablo escribe, quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Es una forma muy cortés de ponerlo, porque realmente, o sea, Pablo está hablando de verdad con pinzas para suavizar la situación, pero si fuésemos a lo chapín, a lo guatemalteco, realmente tendríamos que decir, quizá para esto este Onésimo ladrón te hizo esto y lo otro, tal vez para eso, pero el objetivo era precisamente la reconciliación. Y estas palabras de Pablo también traen a nuestra memoria otra maravillosa historia del Antiguo Testamento. Espero que ya todos ustedes estén familiarizados con la historia de José, y de alguna manera estoy seguro que la hemos escuchado y espero que la hayamos leído más de alguna vez en el Antiguo Testamento. Todo el drama de la historia de José toma gran parte del libro de Génesis, ¿no? El equipo de los hermanos de José que lo vendieron es el mismo equipo de Onésimo, ¿verdad? El perdón del equipo de José y Filemón, ¿verdad? José y Filemón son los ofendidos, los hermanos de José y Onésimo están del otro lado. Son dos equipos y necesitan ser reconciliados. Y es necesario que un equipo perdone al otro, porque este equipo que va a extender el perdón tiene que entender que hubo un tiempo en donde ellos también necesitaron perdón. José y Filemón necesitaron perdón en algún tiempo y Dios lo extendió. Dios se los concedió. La historia de la reconciliación más emotiva en la Biblia, sin duda, por excelencia, es la historia del Evangelio, ¿no? Cuando entendemos la justificación por la fe, entendemos que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y merecíamos el infierno, y cómo Jesucristo se encarnó y por amor al Padre, para la gloria del Padre y por amor a nosotros, se entregó a sí mismo, esto y lo otro, y vino y finalmente Él nos reconcilió con el Padre. Esa es la historia por excelencia de reconciliación. Pero la Biblia obviamente nos deja varios dramas que nos ayudan a explicar de mejor manera esa verdad eterna. Y probablemente en segundo lugar, la historia de reconciliación más emotiva que tenemos en la Biblia es la historia de José y sus hermanos, ¿no? La emoción de esa historia radica en la complejidad de los personajes y los elementos que componen todo el drama en el libro de Génesis. El gran periodo ese de separación cuando lo vendieron y se olvidaron de él, y posteriormente llegamos a ese poderoso desenlace en donde se derrama la gracia, y a lo largo de todos esos capítulos de Génesis podemos ir siguiendo pues obviamente la intensidad del mismo. Ahora, no voy a recordar la historia de José, pero voy a recordar algunos elementos importantes que yo creo, cuando estaba estudiando la carta de Filemón, me doy cuenta que Pablo tenía en mente todos estos detalles, todos estos elementos que Pablo los toma del Antiguo Testamento, porque por eso es que creemos que todos estos documentos son inspirados por el Espíritu. No hay contradicción en ellos, sino al contrario, hay construcción en ellos juntos para ir construyendo cada vez más verdades más complejas y elevadas, celestiales para nuestra edificación. Primero, por ejemplo, en la historia de José, lo que vamos a encontrar es un acto de profunda traición. Y es exactamente lo que Pablo está identificando en la relación entre Onésimo y Filemón. Lo que hubo para con José y para con Filemón fue traición.
Ahora, es bien importante poner esto en términos, si lo quieren ver así, dramáticos, porque muchas personas dicen, es que usamos el lenguaje guatemalteco, no, si es que mala onda, mala taza, sí, le hizo una mala jugada, le hizo una mala pasada. Ese lenguaje realmente no explica la maldad que uno le hizo a otro. La palabra correcta, finalmente, muchos teólogos concuerdan en esto, es que lo que vemos en las historias bíblicas, en estos dramas tan complejos, son traiciones, son actos perversos y maldad, y malos, de maldad, son actos de perversidad, de verdadero deseo de hacer daño al otro, porque la naturaleza pecaminosa no actúa sola ella separada del corazón humano, no. El corazón humano inherentemente tiene este deseo de traición. Apartado de Cristo, la traición es evidente. La traición se define como más que un simple acto de deslealtad. Es una violación grave a la confianza. Es la ruptura de un pacto, de una relación, un acto de infidelidad, a veces no solamente en términos físicos y materiales, sino finalmente en términos espirituales y morales. Eso es lo que vamos a ver en Génesis 37 cuando inicia el problema del drama de José. No se limita la traición a un acto humano, sino que se enmarca dentro de la relación de la humanidad y Dios. Eso fue lo que hicimos. Somos quebrantadores del pacto. La traición, especialmente la infidelidad moral, o finalmente cuando lo vemos en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, como la idolatría, que es una de las ramas de la traición, es vista precisamente como una traición al pacto. La traición, cuando se mira fuera del contexto bíblico, se puede ver y se puede estudiar, pero nunca se estudia de mejor manera porque está fuera del contexto de la soberanía de Dios. Cuando usted lee una novela que no necesariamente es cristiana, sino el autor es pagano y en esa novela él expone una trama sobre una traición, y por muy adornado que suene el lenguaje y muchas cosas que en su trama él se invente, pues sí, puede llegar a darnos un sentido y un sabor de traición en sus escritos. Pero fuera de los lentes divinos, la traición realmente no tiene mucho sentido. Simplemente la descripción de un acto malvado de lo que mucha gente hace y es, ¿verdad? De ahí existen todas estas novelas mexicanas baratas, ¿no? Que venden, pues obviamente, el tema de la traición y que que tan buena mujer, y si ella le dio los hijos y miren, se fue con la primera virreonda, que no. Entonces, ese tipo de cosas que son descripciones baratas del concepto de la traición. Pero cuando estamos hablando en términos bíblicos, hablamos de la traición y lo hablamos en el contexto de la soberanía de Dios. Este es un punto importante, porque Pablo tenía en mente esto cuando le está escribiendo a Filemón. Es como que Pablo le estuviese diciendo a Filemón, ¿te recordás de la historia de José? Pablo no está usando ese lenguaje, pero las similitudes en la historia son demasiadas. Y Filemón, como no solamente un creyente, sino como un líder en la congregación que tenía él en su casa, estoy seguro que fue lo suficientemente inteligente para leer a Pablo entre líneas, o leer al Espíritu Santo entre líneas, y entender finalmente, sí, hubo una traición, pero recuerda, esa traición no es solo porque sí. La traición en el texto bíblico siempre está gobernada por la soberanía de Dios. Voy a desarrollar esto con mucho cuidado porque creo que es un tremendo concepto que podemos entender. Aunque el acto de traición es claramente un pecado por la voluntad humana, ese pecado perverso de traición no escapa, nunca escapa del plan de Dios. Dios lo permite. Dios nunca lo ejecuta porque en Él no hay sombra de variación, en Él no existe error, en Dios nunca existe mala intención.
pero si lo permite. Y esa traición tiene un sentido, tiene un propósito. No es solo porque sí, no es solo para vender más vistas, no es solo para que la gente lea más. No, la traición tiene un propósito más grande. Y vamos a ver esto con un poco más de detalle. La traición tiene un costo inmenso para ambas partes. Pero la Biblia también ofrece una vía de restitución, de resolución, de desenlace y de sanidad a la terrible traición. Y eso es el concepto de la reconciliación, que obviamente es un sinónimo en alguna medida y en alguna instancia de lo que conocemos como perdón. El traicionado, para el traicionado, la traición causa un dolor profundo, ¿no? Una violación burda de la confianza. El traicionado se siente terrible. Y no solo cómo se siente, en el acto de traición nunca es sin costo, siempre tiene otras implicaciones, ¿sí? Siempre hay un robo, siempre hay una pérdida, no solamente emocional, no solamente física, puede haber incluso una pérdida monetaria gigantesca, porque la traición nunca es barata, siempre tiene un costo, ¿sí? Sin embargo, el creyente es llamado a perdonar a quienes lo traicionan, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien después de ser traicionado, Jesucristo mismo, no respondió con maldición. Ustedes pueden leer eso en Mateo 5:39, 44, 1 de Pedro 2, verso 23, etc. Ahora, para el otro lado, para el traidor, ¿sí? El traidor, la traición es un pecado que tampoco le sale barato. ¡Ay del traidor! Porque el traidor, cuando comete traición, está sembrando para su propia traición en el futuro. Eso nunca le va a salir gratis. El que es traidor, ¿sí? El que es traidor nunca va a cosechar cosas buenas. Y esa traición que provocó, simplemente que espere. Porque cuando le toque estar del lado del lado de la ofensa, del ofendido, va a ser mucho peor. Entonces, para el traidor, este es un pecado. Por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, la traición puede ser solucionada y puede haber perdón para la traición. Nosotros mismos fuimos traidores de Dios y se nos extendió el perdón. Hubo remedio, ¿sí? Las Escrituras prometen perdón a aquellos traidores que se arrepienten verdaderamente, sinceramente, confiesan sus pecados, admiten haber traicionado y Dios perdona. Un ejemplo de esto es la historia de Pedro, ¿no? Un traidor. Que yo, donde tú vayas, te seguiré, y le corta la oreja a aquel y que vénganse pues. Y Jesús le dice, no, tranquilo. Esto estaba anunciado, era necesario que yo sufriera, ¿no? Entonces se calma Pedro y a la hora de rajar ocote, no, yo no lo conozco, yo no conozco a ese, y Pedro, un traidor, y lloró amargamente por haber sido un traidor, pero Dios le perdonó, ¿sí? Se arrepintió, fue restaurado, a diferencia de Judas, que este sí fue un traidor, pero nunca se arrepintió. Ahora, el segundo elemento que vemos en la historia de José, y también lo vemos en la historia de Filemón y de Onésimo, es que hay una separación de la familia, ¿no? José sufre como esclavo y prisionero en Egipto, pero a través de la providencia divina asciende a ser la segunda persona más poderosa en aquel imperio egipcio. Este ascenso de la humillación al poder es crucial en la historia de José, ya que sitúa a José en una posición única para poder vengarse o también para poder extender el perdón. Y ya todos sabemos cómo terminó esa situación, ¿sí? Esto
de nuevo les repito, está siendo gobernado por la providencia de Dios, está siendo gobernado por la soberanía de Dios. Yo me puedo imaginar al pobre Filemón, sí, qué sé yo, le robó al pobre Onésimo, perdón, le robó a Filemón y todo lo demás, y empezó a huir, y según él se había salido con la suya, y que sí, lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Entonces Onésimo ha de haber dicho, bueno, por lo menos Filemón no me ha descubierto, la gente como Filemón no me ha descubierto. Entrando a la cárcel, Onésimo, Pablo, ahí se encuentra Pablo, al que jamás pensó que se iba a encontrar, ahí se lo encontró, porque el tema de la traición, siempre está gobernado por la soberanía de Dios. No me puedo imaginar a Onésimo, ojalá me hubiera encontrado a Filemón. No, me encontré a Pablo, uno peor. A uno que me va a obligar a responder por mis acciones, a uno que me va a regañar. Y eso fue lo que le pasó a Onésimo. Y gloria a Dios, ¿por qué? Porque pasó lo mismo. Fue un cambio crucial de ser un ladrón, un traidor. Y Pablo mismo da fe, da testimonio de que este Onésimo ya no es un traidor, ahora es un hijo de Dios y hay que recibirlo como un hermano. ¿Qué encontramos en estas historias? Finalmente, la gracia y la redención, ¿no? En Génesis 50 vamos a leer la resolución del drama de José. El acto final de reconciliación se produce muchos años después, tras la muerte de Jacob. Los hermanos de José lo primero que dicen, hoy sí José se va a vengar de nosotros. Se murió nuestro papá, hoy sí se va a vengar, hoy. Y tiene razón, tiene derecho. Y dense cuenta que los hermanos de José siempre tuvieron esta culpa ahí latente que nunca se les acababa. La primera vez que llegaron a Egipto y los acusaron y los metieron ahí al bote, a la cárcel, ¿qué fue lo primero que dijimos? Esto nos está pasando por haber hecho esto con nuestro hermano José. Años habían pasado y ellos seguían con esa culpa ahí porque los persigue. Este es un problema para los hijos de Dios. Nunca vamos a poder escapar. Dios nos va a perseguir. ¿Se recuerdan el Salmo 23? Que a veces siempre recitamos de una manera muy positiva y muy bonita. La gracia y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Sí? Y en la casa de Jehová estaré por largos días. ¿Saben qué significa eso en hebreo? Me seguirán, la misericordia me seguirá todos los días. Ese verbo seguir no es un verbo tierno, es un verbo violento. Dicen los eruditos que tiene que ver como con una persecución letal, como cuando alguien está huyendo y lo empiezan a perseguir con grandes corceles y armas. Aquel que está huyendo lo empiezan a perseguir letalmente. El Salmo 23 está diciendo que aquel que es hijo de Dios, así será perseguido por la misericordia de Dios. Ay, qué bueno, pero a veces la misericordia de Dios nos persigue para que nos arrepintamos, para que demos cuentas, para que no nos hagamos los locos en lo que hemos hecho en nuestra vida pasada. Y eso es exactamente lo que le sucedía a Onésimo. En la nuca le perseguía la misericordia de Dios y hasta en la cárcel lo fue a encontrar la misericordia de Dios con la carota de Pablo. Y Pablo le dijo, te toca arrepentirte y te llevas esta carta y vos se la das a Filemón. Esta es la historia de la gracia. Sí, muchas veces no es una historia de florecitas amarillas y en un jardín me encontré. Muchas veces es en la cárcel haciéndonos responsables de los elotes que nos comimos. Esa es la historia también de la gracia. Es lo que le está pasando a los hermanos de José, es lo que le está pasando a Onésimo. Los hermanos de José todavía temerosos diciendo, ahorita que nuestro padre murió, José se va a vengar de nosotros. La respuesta de José es una de las declaraciones más profundas de gracia y de reconciliación en la Biblia. Ayúdame, por favor, Génesis 50, versos 19 y 20. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vean esta frase. Esta es la frase que define la doctrina de la providencia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Esto es lo que Pablo le está diciendo a Filemón. Tal vez para esto se apartó Filemón, se apartó Onésimo, para que ahora fuese recibido. Es lo que José había dicho. Ustedes pensaron mal, hicieron mal. Y esa traición, Dios finalmente la usó. Como que del mismo veneno, Dios sacó el antídoto. Nadie más hace eso, solo Dios. Esta historia tan emotiva porque muestra la reconciliación verdadera, no es simplemente una ofensa, sino un acto de perdón radical, el que estamos viendo acá. Este acto de perdón, presten mucha atención, esto es fantástico, es la reinterpretación del pasado. ¿Están dando cuenta? Mucha gente mira atrás, es que lo que me hicieron, es que mis papás, es que no sé qué, es que pasó esto, es que me ofendieron, es que no sé qué. Y es que si tan solo... Entonces, en su propia mente, maquina el significado de lo que pasó allá atrás. Y se lastima y se queda y se dice, pobrecito de mí, hasta que llega a la tumba, pobrecito de mí por lo que pasó allá. La carta a Filemón nos está enseñando a reinterpretar el pasado. Si no aprendemos a interpretar lo que pasó allá atrás con los lentes de Dios, ese pasado nos va a matar en nuestro futuro. Y bien merecido nos lo tenemos, si así nos vamos a la tumba. Pero esta carta nos está enseñando que el pasado debe ser reinterpretado a la luz de la providencia de Dios. Sí, nadie de nosotros quisiera sufrir más de la cuenta. Nadie de nosotros quisiera ser más ofendido de la cuenta. Pues a nadie le gusta el dolor, pues. A nadie le gusta que le hagan daño. Sí, eso es, todos lo sabemos. Pero mis hermanos, es lo que es. Pasa. Nos ofendieron. Y peor, ofendimos. Nosotros también somos el pasado de alguien. Nosotros también estuvimos del otro lado de la ecuación. Y nunca digan, es que yo fui más ofendido de lo que yo ofendí. Nunca digan eso. Estarían pecando delante de Dios, dice Juan. Este es un excelente elemento que solo los cristianos maduros pueden aprender. La forma de reinterpretar el pasado es ver con los lentes de la providencia que ese mal era necesario. No podemos escapar de esta estructura de cómo los eventos funcionan, gobernados por la mano de Dios. Es que si yo tan solo hubiese nacido en una familia así. Es que si yo tan solo hubiese nacido mejor en tal país. Es que si el hubiese es tan preciado para nosotros, yo les pregunto, ¿ese hubiese nos da salvación? Ese hubiese nunca nos va a proveer salvación. Simplemente nos va a seguir ahogando en el pasado sin sentido. Este acto que leímos en Génesis 50 es un acto de perdón radical. Y es la herramienta para reinterpretar cada uno de nuestras experiencias en el pasado a la luz de la soberanía de Dios, transformando el dolor y la traición en un testimonio de redención. Quiero pensar que Pablo tenía en mente la historia de José al estar buscando precisamente el punto que hoy estamos tratando, la reconciliación entre el traidor y el traicionado, entre Onésimo y Filemón. De hecho, gran parte del drama de José se desarrolla en la cárcel. Él estuvo en la cárcel, sus hermanos estuvieron en la cárcel.
¿Y dónde? ¿De dónde está escribiendo Pablo? Con Onésimo. En una cárcel. ¿Dónde encontró Onésimo esto? En una cárcel. Las similitudes son muchas. Unas cárceles fueron en Egipto, en Génesis, y ahora estas están en el Imperio Romano. Juan Calvino dice: si nos enojamos por las ofensas cometidas por los hombres, nuestra mente debe tranquilizarse al percibir que las acciones maliciosas han sido transformadas por los propósitos de Dios. Y mis hermanos, cada uno de nosotros tiene que tener esa claridad. Las acciones en nuestro pasado que pudieron habernos provocado algún tipo de ofensa o dolor o sufrimiento son transformadas por los propósitos de Dios. Pablo, ¿ya se dieron cuenta? Que el pasado finalmente sigue igual. Nuestro pasado no cambió. El pasado está ahí y nadie lo puede transformar. Yo no puedo llegar allá. No tengo la habilidad de Back to the Future, ¿verdad? El regreso al futuro y esas charadas. No se puede. No puedo llegar allá y cambiar algo que me pasó. No. Pero hoy en el presente, cuando entiendo que fue una mano la que guió todo esto que sucediera, así lo decretó y así lo ordenó, que es la mano soberana de Dios, qué casualidad que de repente entonces mi pasado cobra sentido. Y no cambió absolutamente ni una pizca lo que sucedió, pero ahora significa algo distinto, porque lo estoy interpretando a la luz de la soberanía divina. Pablo nos está enseñando que para que haya verdadera reconciliación hay que descubrir, admirar anonadadamente, admirados, y abrazar fuertemente la providencia de Dios. Porque solo al reconocer que Dios es quien orquesta todo el drama de lo que sucede, podemos realmente entender incluso que las ofensas y las traiciones tienen propósito. Fue gracias a la providencia que José entendió su sufrimiento y entendió que la maldad de sus hermanos era necesaria para que Dios obrara sus propósitos y hubiese salvación. Pablo en una frase está guiando a Filemón a recordar que fue la providencia que así dictó que las cosas sucedieran. Era necesario que Onésimo fuese así y que hiciera lo que hizo. Tanto los hermanos de José como Onésimo hicieron mal. Dios lidia con ese mal. No crean que porque está gobernado por la soberanía divina no hay consecuencias. Claramente, aquellos que fueron malos en el pasado, hicieron sus traiciones, van a pagar, han pagado o tengan por seguro, pagarán, porque Dios no tiene al culpable por inocente. Dios va a hacer pagar, Dios va a lidiar con eso. Pero eso no significa que eso que sucedió en el pasado no tenga un propósito. ¿Uno quisiera estrangular al traidor? Sí. Pero no es nuestro lugar. Es Dios el que tiene que lidiar con el traidor. Tanto los hermanos de José como Onésimo hicieron mal, pecaron gravemente y Dios lidió con ellos. Pero aunque tales acciones fueron malvadas y pecaminosas, eran necesarias en el plan de Dios para que hubiese salvación. Si estos dramas fuesen una partida de ajedrez, yo he jugado un poco de ajedrez, soy malísimo, pero ahí de vez en cuando me echo mis tanes. Tengo ahí mi aplicación que de repente me pongo a jugar. Si estos dramas fueran una partida de ajedrez, estamos frente a en inglés le llaman GM, Grandmaster, un gran maestro. Un gran maestro en el ajedrez es el tipo de jugador que tiene una puntuación de 2.500 o más, ¿no? Es un genio del ajedrez, que mueve piezas y el oponente ni siquiera se da cuenta qué está haciendo, hasta que de repente, ¡pum!, jaque mate. Este es el Dios con el que estamos lidiando. Que si tú te das cuenta en tu pasado y miras a tu pasado y dices, ¿qué piezas movió Dios? ¿A dónde me estuvo moviendo? Y ni me di cuenta que me puso en jaque mate y aquí estoy, por su gracia. Y todo lo que sucedió ahí atrás era necesario y ni me di cuenta. Este es el Dios con el que estamos lidiando en la Biblia. Pablo escribió en 2 Corintios, capítulo 5, verso 18,
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo, como un gran maestro, está poniendo en práctica lo que a él mismo fue inspirado acá, y lo está poniendo en práctica en el drama con Filemón. Claramente, este pasaje de Corintios, no quiero escapar de una correcta interpretación porque muchas veces se le da una mala interpretación. Pablo dice que la obra de la reconciliación es en primera instancia y en todo el crédito de Dios. Dice, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Pablo no dice, yo ayudé a Dios y tú y yo vamos a ayudar a Dios a reconciliar al mundo con Dios. No, Pablo está diciendo, Dios reconcilió al mundo con él. Es su obra. Es él el que produjo reconciliación. En segundo lugar, los creyentes entonces sí tenemos un rol que jugar en la predicación y en el anuncio del mensaje de salvación. Es un anuncio y un mensaje de reconciliación que sí damos, pero nosotros somos simples instrumentos utilizados por aquel gran maestro que está reconciliando al mundo con él. Nosotros sí cumplimos una función, pero en una forma aplicativa, que es donde creo que Pablo toma este concepto y lo aplica en el drama a Filemón, es que entre nosotros hay una necesidad de reconciliación y Pablo la estaba aplicando entre dos hermanos. Claramente en esta parte de la carta Pablo está buscando la aplicación del ministerio de la reconciliación. Pablo termina con estos dos versos que hoy leímos de la carta a Filemón, pidiendo que Filemón permita que haya una reconciliación con Onésimo. Y una verdadera reconciliación. Estaba escuchando a un predicador. Y él dice, Alistair Begg se llama, él es escocés. Y él dice, con mi esposa, dice, tenemos dos hijas. Y cuando eran chiquitas, pues eran más o menos de la misma edad, dice, y las dos siempre fueron así, delgaditas y chiquitas, ¿verdad? Y no permitíamos que se fueran a dormir enojadas cuando se peleaban entre ellas. Entonces, antes de que se fueran a dormir, las guiábamos a que se reconciliaran. No se van a ir a dormir peleando. Así que quiero que le pidas perdón a tu hermana y le des un gran abrazo para que se vayan a dormir. Imagínense, dice, y la nena era delgadita y chiquita y brava. Entonces sacaba su panza así, lo más que podía, y agarraba así los brazos y se abrazaba a su hermana. Vaya pues, ya. Decía, no, esa no es la forma de reconciliación. No te vas a dormir hasta que le des un abrazo bien dado y yo vea que realmente te reconciliaste. Y hasta que se abrazaban de verdad, entonces las dejaban ir a dormir. Algo así está haciendo Pablo. Le está diciendo a Filemón, mira, quiero que lo recibas. Y tiene que haber, Filemón, recuérdate, por todo lo que hemos hablado en esta carta, tiene que haber reconciliación. ¿De verdad? No chinita, no de mala calidad. Una reconciliación de verdad, de marca alemana, de una reconciliación de verdad, no la que compras en el guarda, una reconciliación verdadera y que éste sea recibido para siempre. En la última prédica sobre Filemón voy a llegar al punto donde Pablo dice, prepárame un cuarto. Pablo está diciendo, voy a llegar a supervisar esto. Entonces, aquí estamos viendo que realmente Pablo está no obligando, porque ya vimos cómo es que Pablo pide y sobre qué bases Pablo pide esto, y a cualquiera de nosotros nos lo hubiese pedido, y ojalá todos de verdad respondiésemos como Filemón. Pero Pablo está pidiendo precisamente el punto que hoy estamos tratando, que creemos es la parte más alta de toda la enseñanza y la doctrina en esta carta, la reconciliación, la que Dios hizo con nosotros. Y finalmente esta carta nos ayuda a ver un ejemplo
del cómo debe haber reconciliación entre nosotros. Esto parece ser un contraste, ya que Pablo dijo que Onésimo se perdió solo por algún tiempo. Pero Pablo está diciendo, ahora recíbelo para siempre. ¿Ven el contraste? La traición y el perdón es por un tiempo, pero la reconciliación y la recepción es para siempre, ¿sí? Pablo continúa con los contrastes, ya que pide que Onésimo sea recibido como un hermano y ya no como un esclavo. En una casa, un miembro de una familia tenía prioridad por sobre un sirviente, ¿no? Claramente. Pero vean el énfasis de Pablo, diciendo que ahora Onésimo se ha convertido en un hermano muy amado, tanto para mí, dice Pablo, que me duele enviártelo. Yo me quisiera quedar al patojo, dice, pero te lo voy a enviar porque es más útil allá con ustedes. Así que si Onésimo es tan preciado para mí, mucho más para ti, Filemón. Entonces dice, recíbelo con mayor intensidad, porque él ha sido un hermano tanto en la carne, dice Pablo, como en el Señor. De nuevo reforzando el concepto que en otras partes de la Escritura vemos. La verdadera familia es la familia de la fe. Esto es lo que Pablo está diciendo. Onésimo tal vez no era sangre de tu sangre, Filemón, no era hueso de tu hueso, no era carne de tu carne. No lo tuviste con tu esposa, él no es un hijo biológico, pero ahora es en el Señor. Así que es más preciado aún. Este es el concepto que vemos en varias partes de la Escritura. La verdadera familia es la de la fe. Por mucho más que nuestros lazos sanguíneos con ciertas personas. Vamos a una aplicación para terminar. La necesidad entonces de la reconciliación. El ser humano está enemistado con Dios. Y no se cansa, ¿verdad? No se cansa de estar enemistado con Dios, que también está enemistado con otras personas. Como que sale a las 6 de la mañana y quiere estar enemistado con todos en el tráfico. Le pita a todos, le tira el carro a todos. Está enemistado con el mundo. El cuate, ¿verdad? El ser humano, por el otro lado, también puede llegar a experimentar ser la parte ofendida en algunos puntos. Pero nunca puede experimentar ser la parte ofendida sin olvidar que él también ha sido ofensor. El ser humano no tiene el lujo de decir, yo solo estoy de un lado, de los ofendidos, ¿no? El ser humano no puede decir eso. Es un mentiroso si dice eso. El único que puede decir, yo solo he sido ofendido es Dios. Todos los demás, ¿verdad? Las mujeres un poquito más que los hombres. Son bromas. Pero tenía que dejar algo por ahí, ¿verdad? Importante. Amén, hermanos, varones, amén. Debemos, aleluya, dice que debemos admitir, mis hermanos, que primero debemos recordar que nosotros somos la parte ofensora delante de Dios. Nunca ofendidos por Dios. Jamás se nos cruce, por el amor de Dios, jamás se nos cruce por la mente alguna vez pensar que Dios nos ofendió. Jamás. Miren lo que dice C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. Dice, Jesús decía a la gente que sus pecados estaban perdonados, ¿sí? Y nunca esperó a consultar a todas las demás personas a quienes sus pecados sin duda habían perjudicado. Se comportó sin vacilar como si él fuera el principal afectado, Jesús, la persona más ofendida en todas las ofensas. Aquí termina la cita de C.S. Lewis. Tiene razón. Cada vez que Jesús decía, tus pecados te son perdonados, tal vez ahí estaban todos los ofendidos por ese pecador. Y se pregunta, pero nosotros nunca lo perdonamos. Jesús nunca les dijo, ¿lo perdonan? No, Jesús dijo, yo te perdono, porque el ofendido era Jesús, porque Él es santo. ¿Ya se dieron cuenta? Esta no es una actitud narcisista y arrogante. Esta es la realidad bíblica y finalmente de la historia humana. El ofendido es Dios, nunca el ser humano. No habría necesidad de reconciliación si no hubiese conflicto u ofensa. Este es uno de los grandes regalos de la teología reformada.
La teología reformada nos enseña esto. Es de hecho la única teología en la historia, llegamos al siglo XVI, cuando los reformadores dijeron, momento, somos más ofensores de lo que la iglesia nos ha dicho. Somos más pecadores que lo que el Papa nos ha enseñado. Discúlpenos, pero de verdad somos peores de lo que realmente creemos que somos. Esto es un regalo de verdad de la teología reformada. Las personas pecan unas contra otras o creen que han pecado, algunas personas han pecado contra de ellas. Y entonces nace el conflicto. El orgullo, las falsas suposiciones, la ira, la amargura, todo esto puede resultar en comportamientos y actitudes en contra de los demás cuando una persona cree ser más ofendida que ofensora. Entonces tristemente ahí nace todo el concepto de la victimización. Y todos hemos encontrado ese tipo de personas, ¿no? En el trabajo, en nuestras familias, ¿no? Por todo se ofende, ¿verdad? Porque él o ella piensan que nunca ofenden, siempre son ellos los ofendidos. Pero es necesario una buena amarteología, ¿no? Una buena enseñanza sobre el pecado. La reconciliación, entonces, de hecho, se vuelve un asunto muy delicado para las personas que han sido víctimas de un pecado. Pero es necesario empezar a aprender a lidiar entonces con las ofensas. Y una de las cosas que la Biblia nos va a enseñar es a aprender a olvidar la ofensa. ¿Sí? Quizás se trate de un malentendido, quizás realmente no lo quiso decir así, no lo quiso decir así. Hay que darle el beneficio de la duda, ese tipo de cosas, ¿no? Lo mejor es precisamente empezar a aprender y a madurar para aprender a olvidar las ofensas. Veamos Proverbios 19, verso 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. No, se me olvida todo. Pero eso que me dices, ahorita que lleguemos a la casa, ¿verdad? No, hay personas que deberían dedicarse a la arqueología, ¿verdad? Porque son excelentes para excavar el pasado, es que lo que pasó cuando éramos novios. Mi amor, estamos cumpliendo 30 años de casados. Pero es que cuando éramos novios, recordate. No, ese es el síndrome de la arqueología de las relaciones, ¿no? Excavar el pasado, ¿verdad? Porque ahí va a estar. Y lo encuentran. Ay, Dios. Ese es el problema. La Escritura entonces nos ordena la necesidad de la reconciliación. Dense cuenta cómo Pablo está tratando estos asuntos. Pablo no está tratando estos asuntos en términos de opinión o sugerencia. Filemón, hazlo. Y voy a llegar a ver si lo hiciste. Eso es Dios hablándonos en alguna medida también en el concepto. ¿Hay algo en lo que tú necesitas reconciliarte con alguien? Mis hermanos, disculpe que seamos tan claros. Háganlo. Es que usted no sabe lo que me hizo. No. La verdad, yo como pastor no sé. Es que no, ¿acaso usted no se lo han hecho? Tal y tal cosa. Sí, sí me lo han hecho. Entonces usted se imaginará lo que... Nunca lo que me han hecho, nunca será tan grande como lo que yo le hice a Cristo. Nunca. Este es un asunto que debemos hacer. ¿Se dieron cuenta el título? La necesidad de la reconciliación. Es un poder muy grande que solamente tienen los cristianos maduros, que espero yo, de verdad, hoy podamos crecer a ello. La Escritura ordena a los seres humanos el amor y la reconciliación. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si el pecado y la ofensa es muy grave y el ofensor se rehúsa a arrepentirse dentro de nuestra dinámica como iglesia, pues obviamente hay métodos para hacerlo. Ya predicamos sobre Mateo 18 y por la gracia de Dios no hemos tenido que aplicarlo, pero créannos, en algún momento habría que aplicarlo si alguien tristemente cayera en rehusarse a dejar de pecar en la congregación. Obviamente, esto estamos hablando para el contexto de la congregación. Sin duda, cuando hablamos de reconciliación en algunos puntos, la comunicación privada es más cómoda y placentera para todos los involucrados en un conflicto.
una comunicación clara, amable, que se da lo antes posible en el conflicto, previene falsas suposiciones y muchas veces nos puede ayudar a solucionar más rápidamente. Debemos hablar entonces la verdad en amor, como dice Efesios 4:15, sin impaciencia, sin crueldad, jactancia, arrogancia, rudeza, irritabilidad ni resentimiento, como dice 1 Corintios 13, cuando Pablo está hablando acerca del amor. Y esta es una forma en la que Pablo está hablando de los dones del Espíritu, del amor, y tiene que ver con el tema de la reconciliación. La capacidad de hablar con amor es una esencia del cristiano que realmente ha creído en el Evangelio y nos ayuda a comunicar mejor el mensaje de reconciliación para mostrarle al mundo que nos observa cómo es la vida en el reino de Dios. Quiero terminar con algunas razones por las cuales debemos buscar reconciliación en nuestras relaciones. Rápidamente, número 1, porque Jesús lo pidió y dijo que esta era una marca clave de sus discípulos. Esto permite que en el cuerpo de Cristo haya más unidad, menos conflicto y menos ofensa. También nos reconciliamos con aquellos que necesitamos reconciliarnos porque la reputación de la iglesia está en juego cuando nosotros no somos intencionales en la reconciliación. Un conflicto sin reconciliación es una tierra fértil para el crecimiento de la enemistad, la amargura y muchos otros pecados. Hay que procurar la reconciliación con todos aquellos que pudiésemos tener algún conflicto, porque se convierte en un terreno muy fértil para cualquier otro tipo de pecados. La falta de reconciliación no permite el gozo ni la libertad. Una congregación en donde no hay reconciliación entre sus miembros no tiene gozo. Aunque la reconciliación podría ser un proceso difícil, Dios entiende perfectamente esto, ya que Él lo vivió con cada uno de nosotros. ¿Qué le costó a Dios la reconciliación con nosotros? Le costó la muerte y la sangre de su propio Hijo. Así que sea lo que a nosotros nos cueste reconciliarnos con alguien, no es tan costoso como lo que Dios estuvo dispuesto a pagar. Por lo tanto, cualquiera que fuese el conflicto o la ofensa entre hermanos, tiene solución, debe tenerla. Si no la tiene, es porque aquel que no está dispuesto a ofrecer la solución, probablemente no es cristiano. Un verdadero cristiano siempre está dispuesto a la reconciliación. Él nos ha llamado a vivir en paz con los demás, porque antes éramos enemigos de Él y luego nos transformó en sus amigos. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados a la paz. Hagamos, mis hermanos, todo lo posible por estar en paz con todos. Y si hay necesidad de reconciliación, seamos agentes de reconciliación. Pongámonos de pie.